El silencio del ático se rompió cuando la caja cayó al suelo. Mi nieto Diego me miró con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo una fotografía amarillenta entre sus manos temblorosas. «Abuela», susurró, «él no era mi papá». Había pasado 40 años guardando ese secreto, enterrándolo bajo capas de mentiras que creí necesarias. La caja de madera oscura cubierta de polvo y olvido contenía más que simples fotos y cartas viejas. Guardaba la verdad que había protegido con mi silencio durante décadas. Diego no debía haber subido al ático. Se lo había prohibido tantas veces, pero la curiosidad de un muchacho de 17 años es más fuerte que cualquier advertencia de su abuela. Ahora, mientras lo veía sostener esa confesión escrita con mi propia letra, hace tantos años, entendí que ningún secreto permanece enterrado para siempre. La culpa que había cargado como una piedra en el pecho durante toda mi vida, de repente pesaba más que nunca. Mi nieto había descubierto que su padre, el hombre que lloró cuando murió hace 5 años, no era quien creía. Y yo, su abuela, había sido la arquitecta de esa mentira monumental que ahora se derrumbaba ante sus ojos. Todo había comenzado esa mañana de octubre como cualquier otra. Diego había venido a ayudarme a limpiar la casa, algo que hacía cada 2 semanas, desde que su abuelo Manuel falleció el año anterior. Era un buen chico, responsable y cariñoso, con esa mezcla de madurez prematura y vulnerabilidad adolescente que me recordaba tanto a su padre Roberto cuando tenía su edad, o al menos al hombre que él creía que era su padre. «Abuela, ¿por qué no puedo subir al ático?», me había preguntado mientras barría la cocina. «Hay mucho espacio ahí arriba que podríamos usar». «Es peligroso», mentí, como había mentido tantas veces antes. «Las tablas están podridas, podrías caerte». Pero Diego tenía esa obstinación heredada, aunque no sabía de quién exactamente. Mientras yo salía a comprar pan, él decidió explorar por su cuenta. Cuando regresé, y no lo encontré en la planta baja, sentí ese escalofrío que solo conocen quienes guardan secretos terribles. Subí las escaleras tan rápido como mis rodillas de 68 años me permitían, pero ya era tarde. Lo encontré sentado en el suelo polvoriento del ático, rodeado del contenido esparcido de aquella caja que había escondido el día que nos mudamos a esta casa. Hace 35 años. Fotos en blanco y negro, cartas atadas con una cinta descolorida. Y ese sobre manila que contenía mi confesión, la que escribí cuando supe que estaba muriendo, pero que finalmente sobreviví, guardándola después porque no tuve el valor de destruirla ni de revelarla. «¿Quién es este hombre?», preguntó Diego mostrándome una fotografía. Era Alejandro, por supuesto. Incluso después de todos estos años, ver su rostro me provocaba una mezcla de dolor y nostalgia que creí superada. No pude responder inmediatamente. Me senté junto a él en aquel suelo que no había pisado en años, sintiendo el peso de las décadas sobre mis hombros. Diego había heredado los ojos de Alejandro, esos ojos verdes intensos que Roberto nunca tuvo. ¿Cómo no lo había notado antes? O tal vez sí lo había notado, pero elegí ignorarlo, como había elegido ignorar tantas cosas. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Pero aquí dice...». Diego desdobló mi carta, esa maldita carta donde había volcado toda la verdad en un momento de debilidad. Aquí dice que es mi abuelo biológico. El mundo pareció detenerse en ese instante. Todo lo que había construido, toda la vida que había fabricado cuidadosamente para proteger a mi familia, se desmoronaba con cada palabra que Diego leía en voz alta. «Escribo esto porque creo que voy a morir», leyó, su voz temblando, «y no puedo irme sin dejar la verdad en algún lugar.
aunque sea en este papel, que probablemente nadie leerá. Roberto no es hijo de Manuel. Roberto es hijo de Alejandro Mendoza, el hombre que amé cuando tenía 20 años, el hombre que abandoné por miedo, por cobardía, por las presiones de una época que no perdonaba a las mujeres que amaban fuera del matrimonio. Para, le supliqué, pero Diego continuó leyendo, cada palabra como un cuchillo en mi conciencia. Manuel nunca supo la verdad. Se casó conmigo creyendo que Roberto era prematuro, nacido a los 7 meses. Fue un buen hombre, un buen padre, y Roberto lo amó como al padre que fue en todos los sentidos importantes. Pero la verdad es que cuando me casé con Manuel, ya llevaba 2 meses embarazada de Alejandro. Mi nieto dejó caer la carta y me miró con una mezcla de traición y confusión que me partió el corazón. En sus ojos vi reflejado el mismo dolor que yo había cargado durante décadas, pero fresco, crudo, inmediato. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a un chico de 17 años en el año 2024 lo que significaba ser una mujer soltera embarazada en 1969? ¿Cómo hacerle entender el peso de las miradas, los susurros, el rechazo social que hubiera significado para mí y para el bebé que llevaba en mi vientre? Era otra época, comencé, sabiendo que sonaba a excusa barata. Alejandro estaba comprometido con otra mujer, una unión arreglada por sus familias. Yo era una chica de pueblo, sin conexiones, sin dinero. Cuando me enteré de que estaba embarazada, él ya se había casado. Diego sacudió la cabeza, procesando la información. ¿Y el abuelo Manuel? Manuel me amaba desde que éramos niños. Cuando se enteró de mi situación, aunque no sabía los detalles, me ofreció casarse conmigo. Me salvó, Diego. Nos salvó a tu padre y a mí de una vida de vergüenza y marginación. ¿Pero fue justo para él? ¿Para mi papá? ¿Para todos nosotros? No tenía respuesta para eso. La justicia es un concepto que se vuelve borroso cuando estás desesperada, cuando el miedo gobierna tus decisiones. Miré las fotografías esparcidas por el suelo. Ahí estaba yo a los 20 años, sonriente y llena de esperanzas. Ahí estaba Alejandro, guapo y seguro de sí mismo, ajeno al tormento que su ausencia causaría. Y ahí estaba Manuel, en nuestra foto de bodas, orgulloso y enamorado, sin saber que la mujer que tomaba como esposa llevaba en su vientre el hijo de otro hombre. Tu padre fue feliz, dije finalmente. Manuel lo adoró desde el primer día. Fue su hijo en todo lo que importa, pero no en la sangre. La sangre es solo biología, Diego. El amor, el cuidado, los sacrificios, los desvelos, las alegrías compartidas. Eso es lo que hace a un padre. Diego tomó otra fotografía, esta vez una donde aparecía Roberto de niño, jugando en el jardín con Manuel. La estudió largamente, como si pudiera encontrar en ella alguna pista que revelara la verdad que había estado oculta a simple vista. ¿Mi papá lo supo alguna vez? Negué con la cabeza. Decidí que moriría con ese secreto. Roberto adoraba a Manuel. ¿Qué sentido tenía destruir esa relación? ¿Qué bien hubiera hecho? ¿Y Alejandro? ¿Qué pasó con él? Esa era la parte más dolorosa de la historia, la que había intentado enterrar más profundamente. Alejandro había vuelto, por supuesto. 5 años después de que Roberto naciera, apareció en mi puerta una tarde mientras Manuel estaba trabajando. Su matrimonio había fracasado, dijo. Había venido a buscarme, a pedirme que huyera con él. Todavía podía recordar cada detalle de esa tarde. El olor a lluvia inminente, el vestido azul que llevaba puesto, Roberto jugando con sus bloques de madera en la sala mientras Alejandro me suplicaba en el porche. Y sobre todo, recordaba el momento en que Alejandro vio a Roberto y supo, instantáneamente supo, que era su hijo.
los mismos ojos verdes, la misma forma de la mandíbula, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. Es mío, os había dicho, no como pregunta, sino como declaración. Y yo, aterrorizada, había negado todo. Le dije que se fuera, que nunca volviera, que destruiría la vida que había construido. Alejandro se fue esa tarde y nunca más volvió, pero dejó algo, una cuenta bancaria a nombre de Roberto que yo nunca toqué y que ahora, supuse, Diego había encontrado entre los papeles. Aquí hay estados de cuenta, dijo Diego, como si hubiera leído mi mente, a nombre de mi papá, pero de una cuenta que él nunca mencionó. Alejandro la abrió. Nunca le dije a tu padre sobre ella. Está intacta, con intereses de décadas. Diego soltó una risa amarga. Dinero de culpa. Tal vez, o tal vez era su forma de ser padre desde la distancia. Nos quedamos en silencio un largo rato, rodeados de los fragmentos de una vida construida sobre mentiras piadosas. Podía ver la mente de Diego trabajando, reconstruyendo su historia familiar, cuestionando cada recuerdo, cada momento. ¿Hay más familia?, preguntó finalmente. Del lado de Alejandro, quiero decir. Asentí lentamente. Alejandro murió hace 10 años, pero tenía una hermana, Elena. Vive en Barcelona y tuvo otros hijos de su matrimonio, 2 hijas. Entonces tengo tías, primas tal vez. Ellos no saben nada sobre esto. Diego me miró fijamente. ¿Y deberían saberlo? Era una pregunta que no había considerado en mucho tiempo. Había construido muros tan altos alrededor de este secreto que nunca contemplé la posibilidad de que se derrumbaran. Pero ahora, con Diego mirándome expectante, me di cuenta de que el secreto ya no era solo mío. Era suyo también, y tenía derecho a decidir qué hacer con él. No sé si deberían saberlo, respondí finalmente, sintiendo el peso de cada palabra. He vivido tanto tiempo con este secreto que ya no sé distinguir entre protección y cobardía. Diego se levantó del suelo, sacudiéndose el polvo de los vaqueros. Por un momento temí que se fuera, que me dejara sola con los fantasmas que había desenterrado, pero solo caminó hacia la pequeña ventana del ático que daba al jardín trasero. La misma ventana desde donde yo había visto a Roberto crecer, jugar, convertirse en el hombre que fue. Papá murió sin saber quién era realmente, dijo sin voltear a verme. ¿No crees que merecía la verdad? Me levanté con dificultad, mis rodillas protestando por el tiempo que había pasado en el suelo. Me acerqué a él, viendo lo que él veía, el viejo roble, donde Roberto había construido una casa del árbol para Diego, cuando éste tenía 6 años. Todo en esta casa hablaba de una familia construida sobre amor genuino, aunque sus cimientos fueran una mentira. Tu padre fue quien eligió ser, dije suavemente. Era médico porque Manuel le enseñó a valorar el servicio a otros. Era generoso porque aprendió de la generosidad de Manuel. Era un buen padre porque tuvo un buen ejemplo. ¿Hubiera sido el mismo hombre si hubiera sabido la verdad? No lo sé, y esa incertidumbre me aterraba más que cualquier otra cosa. Diego se volvió hacia mí, y por primera vez noté que había estado llorando. Pero no era su decisión. ¿No tenía derecho a elegir si perdonarte o no? El perdón. Ahí estaba la palabra que había evitado durante 4 décadas. No era solo el miedo al rechazo lo que me había mantenido en silencio. Era el miedo a tener que pedir perdón por algo que, en el fondo, no sabía si había estado mal. Era imperdonable haber protegido a mi hijo de una verdad que podría haberlo destruido. ¿Era imperdonable haber dado a Manuel la familia que tanto deseaba, aunque estuviera construida sobre un engaño? Voy a contarte algo más, dije, volviendo a la caja. Busqué entre los papeles hasta encontrar lo que buscaba.
un pequeño cuaderno de tapas de cuero, desgastado por el tiempo. Esto es el diario de Manuel. Diego me miró sorprendido. ¿El abuelo escribía un diario? Solo durante un año, el año en que murió Roberto, tu padre. Abrí el cuaderno en una página que había marcado hacía mucho tiempo, cuando lo encontré después del funeral de Manuel. Las palabras de mi difunto esposo, escritas con su letra pequeña y precisa, todavía me cortaban la respiración. 15 de marzo. Leí en voz alta. Roberto se ha ido, y con él se va mi mayor orgullo. Sé que Carmen cree que nunca sospeché nada, pero un hombre sabe cuando mira a los ojos de su hijo, aunque no comparta su sangre. Lo supe desde que Roberto abrió los ojos por primera vez, esos ojos verdes que ninguno de los míos había tenido jamás, y elegí amarlo, no a pesar de la verdad, sino por encima de ella. Fue mi hijo porque yo decidí que lo fuera, cada día, cada momento. Si Carmen guardó el secreto por miedo, yo lo guardé por amor. Algunos dirán que fui un tonto, pero yo digo que fui padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego tomó el diario de mis manos temblorosas y leyó el pasaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar con cada lectura. Él sabía, murmuró. Lo supo siempre, confirmé. Y me amó de todas formas. Amó a Roberto de todas formas. Era un descubrimiento que yo misma había hecho apenas un año atrás y que había añadido una nueva capa de complejidad a mi culpa. Manuel no había sido engañado, había sido cómplice voluntario de mi secreto, protegiéndome incluso de la vergüenza de saber que él sabía. Era un nivel de amor y sacrificio que todavía me costaba comprender completamente. ¿Por qué nunca te confrontó?, preguntó Diego. Creo que entendió que mi silencio era mi forma de protegerlo a él también. Si yo admitía la verdad, él tendría que enfrentar la realidad de criar al hijo de otro hombre. Al mantener el secreto, le permití ser padre sin condiciones, sin la sombra de Alejandro entre nosotros. Diego siguió hojeando el diario, deteniéndose en diferentes entradas. Manuel había escrito sobre los logros de Roberto, sus preocupaciones por él, sus esperanzas para su futuro. En ninguna parte había amargura o resentimiento, solo el amor incondicional de un padre. Aquí habla de ti, dijo Diego señalando una entrada. El pequeño Diego tiene los ojos de su padre, esos ojos que cuentan historias de lugares que nunca he visitado. Pero tiene la bondad de Roberto, y eso es suficiente legado para cualquier abuelo. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente se desbordaron. Manuel había sabido incluso que Diego llevaba la marca genética de Alejandro, y aún así lo había amado como su nieto verdadero. La grandeza de ese hombre me abrumaba póstumamente. Necesito aire, dijo Diego de repente, dejando el diario en el suelo. Diego, espera. No, abuela, necesito procesar esto, todo esto. Lo seguí escaleras abajo, mi corazón latiendo dolorosamente. En la cocina, Diego se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Lo observé beber, notando todos los pequeños gestos que ahora cobraban nuevo significado. La forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, igual que Alejandro. La manera en que tamborileaba los dedos cuando estaba nervioso, igual que Roberto. El ceño fruncido de concentración, puramente de Manuel, porque los gestos también se heredan a través del ejemplo. ¿Qué más no sé?, preguntó de repente. ¿Qué otros secretos hay enterrados en esta casa? No hay más secretos, le aseguré, aunque incluso mientras lo decía me preguntaba si era cierto. ¿No era cada silencio, cada historia no contada, cada memoria selectivamente compartida, un pequeño secreto en sí mismo? Diego se sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Roberto había hecho sus tareas.
donde había anunciado su decisión de estudiar medicina, donde había presentado a la que sería su esposa, la madre de Diego que había muerto cuando él tenía apenas 3 años. Mamá, ¿ella sabía? No, tu madre nunca supo nada. Era una mujer maravillosa, pero venía de una familia muy conservadora. No sé cómo hubiera reaccionado. Entonces todos vivieron una mentira. O todos vivieron una verdad diferente, contrapuse. Tu padre vivió la verdad de ser hijo de Manuel. Manuel vivió la verdad de elegir ser padre. Yo viví la verdad de proteger a mi familia. ¿Son mentiras si el amor que las sustentaba era real? Eso es sofismo, abuela. Tal vez tenía razón. Tal vez había pasado tanto tiempo justificando mis decisiones que había perdido la capacidad de ver su simplicidad moral. Había mentido. Punto. Las razones, por nobles que fueran, no cambiaban ese hecho fundamental. Me senté frente a él, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías y pude sentir el temblor sutil que las recorría. Tienes razón, admití. Mentí. Y esa mentira se convirtió en la piedra angular de nuestras vidas. No te pido que lo entiendas o que lo perdones. Solo te pido que recuerdes que cada decisión que tomé, correcta o incorrecta, la tomé desde el amor. Diego retiró sus manos suavemente. Necesito hablar con alguien sobre esto. ¿Puedo llevarme algunos de estos documentos? El pánico me invadió. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, pero son parte de mi historia también, ¿no? Tengo derecho a ellos. No podía negárselo, aunque cada fibra de mi ser quería volver a guardar todo en esa caja y enterrarla, donde nunca pudiera ser encontrada. Pero los secretos, había aprendido, tienen su propia voluntad. Una vez liberados, no pueden ser contenidos nuevamente. Hay algo más que deberías ver, dije, resignada a que toda la verdad saliera a la luz. Fui a mi habitación y regresé con un sobre que había guardado en mi mesa de noche durante los últimos 10 años. Esto llegó cuando Alejandro murió. Su hermana Elena me lo envió. Diego abrió el sobre con cuidado. Dentro había una fotografía más reciente de Alejandro, ya mayor, y una carta. En la foto, Alejandro estaba rodeado de 2 mujeres jóvenes, sus hijas, supuse. Pero lo que captó la atención de Diego fue el parecido, las mismas facciones, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa torcida que él veía en el espejo cada mañana. Parecen mis hermanas, dijo en voz baja. Son tus medias hermanas, técnicamente, aunque ellas no lo saben. La carta era breve, escrita por Elena. Decía simplemente que Alejandro había pedido antes de morir que me hiciera llegar la fotografía, que había vivido todos esos años preguntándose sobre el hijo que nunca conoció, que había muerto con mi nombre y el de Roberto en sus labios. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego después de leer la carta. Era la pregunta que me había hecho miles de veces. ¿Me arrepentía de haber amado a Alejandro? No. ¿Me arrepentía de haber ocultado la verdad? Cada día. ¿Me arrepentía de haber privado a Roberto de conocer a su padre biológico? Sí y no, en igual medida. ¿Me arrepentía de haber privado a Alejandro de conocer a su hijo? Ese era el arrepentimiento que más pesaba. Me arrepiento de muchas cosas, respondí honestamente, pero más me arrepiento de no haber sido más valiente. La valentía podría haber cambiado todo, o podría haber destruido todo. Nunca lo sabremos. Diego se levantó, recogiendo cuidadosamente los documentos, las fotos, las cartas. Necesito tiempo, abuela. Necesito pensar en todo esto. ¿Vas a contárselo a alguien? Se detuvo en la puerta de la cocina sin voltear a verme. ¿A quién? Papá está muerto. El abuelo está muerto. Alejandro está muerto. Mamá está muerta. ¿A quién podría lastimar ahora la verdad, excepto a nosotros?
Y con esa pregunta colgando en el aire como una acusación, mi nieto salió de mi casa llevándose consigo 40 años de secretos. Me quedé sola en mi cocina, rodeada del silencio que había cultivado durante décadas, preguntándome si la verdad, finalmente libre, sería nuestra salvación o nuestra condena. El reloj de la cocina marcaba las 5 de la tarde. En 2 horas oscurecería, y Diego todavía no había regresado por su mochila. Pasaron 3 días sin noticias de Diego, 3 días en los que cada sonido del teléfono me sobresaltaba. Cada coche que pasaba frente a la casa me hacía correr a la ventana. Su mochila seguía en el recibidor, como un recordatorio de su huida abrupta. Llamé a su móvil docenas de veces, pero solo conseguía el buzón de voz. Al 4.º día, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, escuché la puerta principal abrirse. Diego entró en silencio, con ojeras profundas y la misma ropa que llevaba cuando se fue. Lo seguía una mujer de unos 40 años que no reconocí inmediatamente, hasta que vi sus ojos, esos ojos verdes inconfundibles. «Abuela», dijo Diego con voz cansada. «Ella es Sofía, la hija de Alejandro». El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Me agarré del marco de la puerta para no caerme, mirando a esa mujer que era la viva imagen de su padre, que era la prueba andante de la vida que Alejandro había vivido sin nosotros. «Señora Carmen», dijo Sofía, y su voz tenía un acento argentino suave. «Diego me contactó hace 3 días. Me contó todo». La invité a pasar con un gesto automático, mi mente todavía procesando su presencia en mi casa. Nos sentamos en la sala, el lugar donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar, donde Roberto había dado sus primeros pasos, donde Manuel había exhalado su último aliento. «¿Cómo me encontraste?», le pregunté a Diego. «Las redes sociales», respondió simplemente. «Busqué el nombre de Elena Mendoza en Barcelona, encontré su perfil y a través de ella llegué a Sofía. Resulta que vive en Buenos Aires, pero estaba de visita en Madrid por trabajo. Tomó el primer tren cuando le conté. Sofía me estudiaba con intensidad y pude ver en ella no solo a Alejandro, sino también a Roberto, a Diego. Los genes son caprichosos en su manera de manifestarse, saltando generaciones, creando ecos visuales que trascienden el tiempo. Mi padre habló de usted hasta el día que murió», dijo Sofía finalmente. «Nunca mencionó un hijo, pero hablaba de un amor perdido, de una Carmen que había sido el gran error de su vida dejarla ir». «No fue un error», dije automáticamente. «Él tenía una vida, una familia arreglada», me interrumpió Sofía. «Mi madre y él nunca se amaron. Se respetaban, sí, cumplieron con su deber social, tuvieron a mi hermana y a mí, pero nunca hubo amor. Mi madre se lo dijo claramente el día que él murió. Por fin eres libre de buscar a tu Carmen en el otro mundo». Diego me miraba fijamente, esperando mi reacción, pero yo estaba perdida en memorias que había enterrado tanto tiempo atrás. Alejandro y yo bailando en la plaza del pueblo durante las fiestas patronales, sus promesas de amor eterno susurradas bajo las estrellas, el dolor desgarrador cuando me dijo que sus padres habían arreglado su matrimonio con la hija de socios comerciales en Argentina. «¿Por qué no luchaste por él?», me preguntó Sofía, y había genuina curiosidad en su voz, no acusación. «Porque en 1969 las mujeres como yo no luchábamos, obedecíamos, nos adaptábamos, sobrevivíamos. Cuando descubrí que estaba embarazada, Alejandro ya estaba en Buenos Aires, preparando su boda. Su familia tenía dinero, poder. La mía apenas tenía para comer. ¿Qué podía hacer? ¿Presentarme en su boda con un vientre creciente y reclamar al padre de mi hijo? Sí», dijo Diego con vehemencia juvenil. «Exactamente eso». Sofía sacó algo de su bolso,
Un pequeño álbum de fotos. Quiero mostrarles algo, dijo abriéndolo. Eran fotografías de Alejandro a través de los años. En su boda, serio y distante, con sus hijas pequeñas, sonriendo pero con una tristeza palpable en los ojos. En su estudio, rodeado de libros de medicina, porque él también se había hecho médico, como Roberto. Esta, dijo Sofía señalando una foto particular, es de 1985. La encontré entre sus cosas después de que muriera. Era una fotografía de un recorte de periódico, cuidadosamente preservado. El titular decía: «Joven médico local, salva vida de niño en accidente». Y ahí estaba Roberto, mi Roberto, con apenas 25 años, sonriendo a la cámara. Alejandro había seguido su vida desde lejos. Había guardado cada noticia, cada mención de su hijo no reconocido. Había más, continuó Sofía, recortes de cuando Roberto se graduó, cuando se casó, cuando nació Diego. Mi padre tenía una caja llena de la vida que no pudo compartir. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. Todo ese dolor, todo ese amor desperdiciado, todas esas vidas vividas en paralelo que nunca se tocaron. Hay algo más, dijo Sofía dudando. Antes de morir mi padre me dio una carta. Me pidió que la guardara por si algún día, por si algún día pasaba algo como esto. Es para Roberto, pero Roberto murió hace 5 años, completé. Entonces supongo que es para Diego, dijo, entregándole un sobre amarillento a mi nieto. Diego lo abrió con manos temblorosas. La carta estaba escrita en la caligrafía elegante de Alejandro, y Diego comenzó a leer en voz alta: «A mi hijo, al que nunca conocí, pero siempre amé. Si estás leyendo esto, significa que de alguna manera la verdad ha salido a la luz. No sé si tu madre, mi amada Carmen, te habrá contado sobre mí, o si lo habrás descubierto por otros medios. No importa. Lo que importa es que sepas esto. No hubo un solo día en que no pensara en ti. El día que te vi, tenías 5 años. Tu madre no sabía que estaba ahí, observándolos desde lejos en el parque. Jugabas con un hombre que te miraba con adoración, y supe que ese hombre, quien quiera que fuera, era más padre tuyo de lo que yo jamás podría ser. Ver el amor entre ustedes me rompió y me sanó al mismo tiempo. Me rompió porque no era yo quien te empujaba en el columpio, pero me sanó porque vi que eras amado, completamente amado. No busco perdón ni reconocimiento. Solo quiero que sepas que exististe en mi corazón cada día, que cada logro mío fue pensando en ti, preguntándome si estarías orgulloso, que cada paciente que salvé llevaba tu nombre en mi mente, porque quería ser digno del hijo que nunca pude criar. Si tienes hijos, abrázalos por mí. Diles que los genes pueden determinar el color de los ojos, pero es el amor el que determina el color del alma. Y tu alma, estoy seguro, es hermosa, porque fue moldeada por el amor de tu madre y del hombre que eligió ser tu padre. Con amor eterno, Alejandro Mendoza, tu padre en la sangre, un extraño en la vida. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio pesado del secreto, sino el silencio sagrado del duelo compartido. Todos llorábamos, Diego, Sofía, yo, por las vidas no vividas, por los abrazos no dados, por las palabras no dichas. Mi hermana no sabe nada de esto, dijo Sofía después de un momento. Laura es diferente, más apegada a las apariencias, a la reputación familiar. No sé cómo reaccionaría. ¿Y tu madre?, pregunté. Mi madre siempre supo que el corazón de papá estaba en otro lugar. Creo que, en cierto modo, sería un alivio para ella saber que ese lugar tenía nombre y rostro. Diego se levantó abruptamente y fue hacia la ventana. Todo esto es demasiado, dijo. Toda mi vida ha sido una construcción. Ni siquiera mi apellido es real.
Tu apellido es completamente real, dije con firmeza. Eres Diego Castellanos, porque Roberto Castellanos era tu padre. La paternidad no es solo biología, Diego. Pero la verdad importa, se insistió. La identidad importa. Saber de dónde vienes importa. Sofía se acercó a él. Yo crecí con mi padre biológico, dijo suavemente, y puedo decirte que el hombre que describe tu abuela es Emanuel que te crió, que crió a tu padre con amor incondicional, sabiendo la verdad. Ese hombre fue más padre que el mío, que estaba presente pero ausente, siempre mirando hacia un pasado que no podía recuperar. Era extraño ver a estos dos medios primos, o técnicamente tía y sobrino, conectando sobre el vacío que Alejandro había dejado en diferentes formas en sus vidas. Diego había perdido la oportunidad de conocer a su abuelo biológico, pero Sofía había vivido con un padre que era solo una sombra de sí mismo, consumido por el amor perdido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego. Era la pregunta del millón. El secreto estaba fuera, al menos parcialmente. Sofía sabía, Diego sabía, pero ¿qué había del resto? ¿De la hermana de Sofía? ¿De los primos de Diego por parte de Roberto? ¿De los amigos de la familia que habían conocido y querido a Manuel? Eso, dije lentamente, depende de ustedes. Yo ya tomé mis decisiones, para bien o para mal. Ahora les toca a ustedes decidir qué hacer con la verdad. Sofía miró su reloj. Tengo que volver a Madrid esta noche. Mi vuelo a Buenos Aires sale mañana temprano. Pero Diego se volvió hacia mi nieto. Me gustaría mantener el contacto. Eres la parte de mi padre que nunca conocí. Su nieto, algo de él que continúa. Se intercambiaron números de teléfono. Se abrazaron torpemente, dos extraños unidos por sangre y secretos. Cuando Sofía se fue, Diego y yo nos quedamos solos nuevamente, pero el ambiente había cambiado. Ya no era el silencio opresivo del secreto guardado, sino algo más liviano, aunque igualmente complejo. La cuenta bancaria, dijo Diego de repente, la que Alejandro dejó. ¿Cuánto hay? No lo sé exactamente. Nunca la revisé después de encontrar los primeros estados de cuenta, pero con 40 años de intereses, debe ser considerable. Probablemente. ¿Es mía? Legalmente, quiero decir. Está a nombre de tu padre, así que ahora sería parte de su herencia. Técnicamente sería tuya. Diego asintió lentamente. Sangre y dinero. El legado de un abuelo fantasma. Sonó el teléfono sobresaltándonos a ambos. Era mi hermana Rosa, preguntando por qué había faltado al grupo de costura esa tarde. Le dije que no me sentía bien, y ella, con esa intuición que tienen las hermanas, supo que había algo más. Carmen, dijo antes de colgar, sea lo que sea, recuerda que los secretos son como las malas hierbas. Mientras más profundo intentas enterrarlos, más fuertes crecen sus raíces. Después de colgar, encontré a Diego en el ático nuevamente, revisando más papeles de la caja. Había encontrado algo que yo había olvidado, el vestido de novia de mi madre, envuelto en papel de seda, que había planeado usar en mi boda con Alejandro, pero terminé guardando cuando me casé con Manuel, eligiendo en su lugar uno nuevo, uno que no cargara con los sueños rotos. «Ibas a casarte con él», dijo Diego. No era una pregunta. Íbamos a casarnos ese verano. Ya habíamos hablado con el padre Francisco. Habíamos reservado el salón parroquial. Y entonces llegó la carta de sus padres, exigiendo su regreso a Buenos Aires. Una oportunidad de negocios que no podía rechazar, dijeron. Solo cuando se fue me enteré de que la oportunidad incluía una esposa. ¿Te dijo adiós al menos? Recordé esa última noche, Alejandro llorando en mis brazos, prometiendo que encontraría una manera de volver, de liberarse del compromiso. Promesas vacías que ambos sabíamos que no podría cumplir.
me dijo hasta luego, respondí. Pero ambos sabíamos que era un adiós. Una semana después del encuentro con Sofía, Diego había prácticamente mudado sus cosas a mi casa. Decía que era para ayudarme a organizar los papeles, pero ambos sabíamos que era más que eso. Estaba buscando algo, aunque ninguno de los dos podía definir exactamente qué. Esa mañana de domingo, mientras desayunábamos en silencio, sonó el timbre. Era Laura, la prima de Diego por parte de Roberto, con su hijo de 10 años, Mateo. Laura había sido como una hermana para Diego desde que su madre murió, y verla ahí, con su sonrisa inocente, me llenó de aprensión. «Tía Carmen», dijo alegremente, besándome en la mejilla. Diego no contestaba el teléfono y me preocupé. «¿Todo bien?» Diego y yo intercambiamos una mirada. Él había estado evitando a todos desde el descubrimiento, y Laura, perspicaz como era, lo notó inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó, su sonrisa desvaneciéndose. «Diego, estás pálido. Tía, usted también». «Siéntate, Laura», dije, sabiendo que había llegado el momento que tanto temía. No podíamos mantener esto en secreto por más tiempo, no cuando Diego llevaba la verdad como una carga visible en sus hombros. Mateo corrió al jardín a jugar, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Laura se sentó en el sofá, su rostro cada vez más preocupado mientras Diego comenzaba a hablar. Le contó todo con una calma que me sorprendió, como si hubiera ensayado las palabras durante la última semana. Vi el rostro de Laura transformarse de confusión a incredulidad, luego a algo que parecía casi traición. Cuando Diego terminó, ella me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿El tío Roberto no era hijo del abuelo Manuel? Su voz era apenas un susurro. Era su hijo en todo lo que importa. Repetí la frase que me había convertido en mantra. Pero no en la sangre, dijo Laura, levantándose abruptamente. Dios mío, toda mi vida, las historias familiares, las tradiciones, el orgullo de ser una Castellanos. Sigues siendo una Castellanos, dijo Diego. Nada de eso cambia. Todo cambia, exclamó Laura. ¿No lo ves? Si el tío Roberto no era hijo biológico del abuelo, entonces nosotros, Mateo, no somos realmente familia. Laura, por favor, supliqué, pero ella ya estaba tomando su bolso. Necesito tiempo para procesar esto, y necesito decidir si se lo digo a mis hermanos o no. Esto destruirá a la abuela Esperanza. Esperanza era la madre de Manuel, mi suegra, que a sus 93 años vivía en una residencia, aferrada a los recuerdos de su hijo y su nieto. Laura tenía razón. Esta verdad la mataría. Después de que Laura se fue llevándose a Mateo, Diego se derrumbó en el sofá. Está extendiéndose, dijo, como un virus. Tabú. Los secretos son así, respondí, recordando las palabras de mi hermana Rosa. Una vez que salen, no puedes controlar su alcance. Esa tarde, Diego me pidió que lo llevara al cementerio. No habíamos ido desde el aniversario de la muerte de Roberto. Hacía 6 meses. Las tumbas de Manuel y Roberto estaban juntas, padre e hijo en la muerte, como lo fueron en vida. Diego se arrodilló entre ambas lápidas y lo vi luchar con emociones que no podía nombrar. «Papá», dijo finalmente, hablándole a la piedra gris, «sé la verdad ahora. Sé que Manuel no era tu padre biológico, pero también sé que te amó más que nada en el mundo, y tú lo amaste a él. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente el amor para borrar la mentira?» El viento movió las hojas del ciprés cercano, y por un momento pareció una respuesta. Diego sacó algo de su mochila, la carta de Alejandro. La leyó en voz alta, ahí, entre las tumbas, como si Roberto pudiera escucharlo. Cuando terminó, noté que había alguien más en el cementerio. Una mujer mayor, apoyada en un bastón, nos observaba desde cierta distancia.
Cuando nuestros ojos se encontraron, supe quién era antes de que se acercara. Carmen, dijo Elena Mendoza, la hermana de Alejandro. Elena, respondí, mi corazón acelerándose. ¿Cómo? Sofía me llamó desde Buenos Aires. Me contó todo. Vine en cuanto pude. Elena tenía 80 años, pero sus ojos verdes eran tan penetrantes como los de su hermano. Se acercó lentamente observando las tumbas, leyendo los nombres. Roberto Castellanos leyó, 1970-2019. Hijo amado, padre devoto, médico compasivo. Se volvió hacia mí. Era todo eso, ¿verdad? Y más, respondí. Elena asintió. Luego sacó algo de su bolso. Era una pequeña caja de madera gastada por el tiempo. Esto era de Alejandro. Lo guardé después de su muerte, sin saber qué hacer con ello. Ahora creo que pertenece aquí. Diego tomó la caja y la abrió. Dentro había una medalla de San Cristóbal, un reloj de bolsillo antiguo y una fotografía que me cortó la respiración. Era de Alejandro y yo, tomada en secreto por un amigo durante una de nuestras citas clandestinas. Estábamos riendo, ajenos a la cámara, perdidos en nuestra propia burbuja de felicidad. Nunca vi a mi hermano tan feliz como en esa foto, dijo Elena. Después de perderte, fue como si una parte de él hubiera muerto. Cumplió con sus obligaciones, sí, pero nunca volvió a ser el mismo. Todos perdimos algo, dije, sintiendo el peso de las décadas. Pero algo se ganó también. Elena miró a Diego. Tú eres la prueba de que ese amor existió, de que fue real. Eres el mejor de ambos mundos, la pasión de los Mendoza y la estabilidad de los Castellanos. Diego sostenía el reloj de bolsillo, haciéndolo girar a la luz del sol poniente. ¿Era de Alejandro? De nuestro padre, tu bisabuelo. La tradición era pasarlo al primer hijo varón. Alejandro no tuvo hijos varones, que él supiera. El significado era claro. Diego era el heredero de una tradición que ni siquiera conocía. Miré a Elena, esta mujer que había guardado los secretos de su hermano durante una década después de su muerte. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Podrías haber venido cuando Alejandro murió o cuando Roberto murió. Porque los muertos merecen su paz, respondió Elena. Pero los vivos merecen la verdad, y este joven, señaló a Diego, está vivo y buscando respuestas. Esa noche, en mi casa, Elena nos contó historias de Alejandro que yo nunca conocí. Su infancia en Buenos Aires, sus sueños de juventud, cómo había luchado contra el matrimonio arreglado hasta el último momento. También nos habló de sus últimos años, la depresión que lo consumió, el refugio que encontró en la medicina, salvando vidas como si cada paciente fuera una forma de redimirse por la vida que no pudo salvar, la suya propia con nosotros. Hubo un momento, dijo Elena, cerca del final, cuando el cáncer ya había avanzado mucho, en que me pidió que lo trajera aquí. Quería ver a Roberto una vez más, aunque fuera de lejos, pero estaba muy débil para viajar. ¿Sabías sobre Roberto todo este tiempo?, se preguntó Diego. Lo sospeché desde que Alejandro volvió de aquel viaje hace más de 40 años, cuando supuestamente vino por negocios. Volvió destruido y mencionó haber visto a un niño en el parque. La forma en que lo describió, supe que no era cualquier niño. Mi teléfono sonó. Era Laura. Su voz sonaba extraña, contenida. Tía Carmen, hablé con la abuela Esperanza. Mi corazón se detuvo. ¿Le contaste? No tuve que hacerlo. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Me dijo, niña, en mi generación no hablábamos de estas cosas, pero no éramos ciegos. Roberto fue mi nieto porque Manuel lo eligió como hijo. La sangre es solo agua pintada de rojo cuando no hay amor, pero es más espesa que el acero cuando el amor la fortalece. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Esperanza,
Esa mujer que yo creía que sería destruida por la verdad había sido otra guardiana silenciosa del secreto. También dijo, continuó Laura, que hay algo en la caja fuerte del abuelo Manuel, algo que dejó para cuando la verdad saliera a la luz. La combinación es la fecha de nacimiento de Roberto. Después de colgar, los tres nos miramos. Elena se levantó para irse, diciendo que volvería por la mañana. Cuando Diego y yo nos quedamos solos, sacamos la vieja caja fuerte de Manuel del armario del estudio. Había estado ahí todos estos años, otro secreto esperando su momento. La combinación funcionó al primer intento. Dentro, entre documentos legales y algunas joyas de familia, había un sobre dirigido a Roberto y otro a Diego. Manuel había previsto ambas posibilidades, que Roberto descubriera la verdad o que ésta saltara una generación. Diego abrió su sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y un documento legal. Querido Diego, leyó, si estás leyendo esto, la verdad ha salido a la luz. No sé cómo te sientes, pero déjame decirte esto. Eres mi nieto, no por sangre, sino por elección, por amor, por todas las tardes que pasamos juntos construyendo barcos de papel, por todas las historias que te conté antes de dormir. El documento adjunto es mi testamento real, no el que se leyó públicamente. En él te dejo todo lo que era verdaderamente mío, no solo los bienes materiales, sino el derecho a llevar el apellido Castellanos con orgullo, porque ese apellido representa algo más que sangre. Representa la elección consciente de amar sin condiciones. Nunca confronté a tu abuela sobre el origen de tu padre, porque entendí que su silencio era su manera de amarme, y mi silencio fue mi manera de amarla a ella y a Roberto. A veces, Diego, el amor más grande es el que no necesita palabras. Sé que descubrir esto debe ser confuso y doloroso, pero recuerda, tu padre fue quien fue, no por sus genes, sino por el amor que recibió y que dio. Tú eres quien eres por la misma razón. La biología es solo el primer capítulo de nuestra historia. El resto lo escribimos con nuestras decisiones, con amor eterno, tu abuelo por elección y convicción, Manuel Castellanos. El documento legal era una adopción póstuma simbólica, sin valor legal real, pero con un valor emocional incalculable. Manuel había adoptado formalmente a Roberto como hijo, con fecha del día antes de su muerte, como si quisiera dejar claro para la eternidad que Roberto era suyo por derecho de amor. Hay más, dijo Diego sacando otro papel. Era un certificado de depósito bancario. Es la misma cantidad que hay en la cuenta de Alejandro. El abuelo Manuel ahorró exactamente la misma cantidad. Lo entendí inmediatamente. Manuel había sabido de la cuenta de Alejandro y había creado un balance. 2 herencias, 2 padres, 2 amores diferentes, pero igualmente válidos. Quería que supieras que valía lo mismo, dije. Que su paternidad no era menor por no ser biológica. Diego se sentó en el suelo del estudio, rodeado de papeles, cartas, fotografías, los fragmentos de múltiples vidas entrecruzadas por el amor y el secreto. ¿Cómo proceso todo esto, abuela? ¿Cómo integro todas estas verdades? Me senté junto a él, mi viejo cuerpo protestando, pero mi espíritu extrañamente ligero. Por primera vez en 40 años no había nada que ocultar. No tienes que elegir una verdad sobre otra, le dije. Todas son ciertas. Alejandro fue el padre biológico de Roberto. Manuel fue su padre en todos los demás sentidos. Yo fui una cobarde y una protectora. Todos fuimos humanos, imperfectos, haciendo lo mejor que podíamos con las circunstancias que teníamos. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego. Era una buena pregunta. El secreto estaba fuera, expandiéndose en círculos como ondas en un estanque. Laura lo sabía, Esperanza lo sabía.
Elena lo sabía. Sofía lo sabía. Pronto, inevitablemente, otros lo sabrían también. Ahora dije, vivimos con la verdad. Es más difícil que vivir con mentiras, pero también más liviano. Los días siguientes trajeron una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta. Elena se había instalado en el hotel del pueblo, y cada tarde venía a tomar té conmigo, mientras Diego trabajaba en organizar todos los documentos, creando una suerte de árbol genealógico emocional que incluía tanto la sangre como el amor. Fue un jueves por la mañana cuando todo cambió nuevamente. Diego había decidido ir al banco a preguntar sobre la cuenta que Alejandro había dejado. Yo lo acompañé, más por apoyo moral que por necesidad. El director del banco, don Federico, era un hombre que conocía a nuestra familia desde hacía décadas. Señora Carmen, dijo, después de revisar los documentos, esta cuenta tiene una particularidad. Hay una carta de instrucciones que solo debía abrirse cuando alguien viniera a preguntar por ella específicamente. ¿Sabes? Nos miramos sorprendidos mientras don Federico sacaba un sobre de la caja de seguridad. Estaba dirigido a quien venga buscando respuestas. Diego lo abrió ahí mismo, en la oficina privada del banco. La carta era de Alejandro, fechada apenas un mes antes de su muerte. Sé que algún día alguien vendrá, leyó Diego. Tal vez Roberto, tal vez un hijo suyo, tal vez Carmen. No importa quién seas, si estás leyendo esto, es porque la verdad finalmente está buscando su camino hacia la luz. Esta cuenta no es solo dinero, es mi manera de estar presente en una vida de la que fui excluido o de la que me excluí por cobardía. Cada depósito que hice durante 40 años fue un acto de amor hacia el hijo que nunca conocí, una forma de paternidad reducida a números en una libreta. Pero hay algo más. Contraté a un investigador privado hace 15 años, no para interferir, solo para saber. Hay otra caja de seguridad, número 447, pagada hasta el año 2050. Dentro están las cartas que escribía Roberto cada año en su cumpleaños, pero nunca envié. Fotos de su familia que el investigador tomó discretamente. Recortes de sus logros. Es la vida que viví como sombra, como fantasma benevolente. Si eres Roberto leyendo esto, perdóname. Si eres hijo de Roberto, entiende que el amor puede ser tan destructivo como constructivo cuando se mezcla con el miedo. Si eres Carmen, mi amada Carmen, sé que hiciste lo correcto, aunque me haya dolido cada día de mi vida. Don Federico nos entregó la llave de la segunda caja de seguridad. Dentro, tal como Alejandro había descrito, había 40 cartas, una por cada cumpleaños de Roberto. Diego tomó la primera, fechada en 1971, cuando Roberto cumplió 1 año. Hijo mío, que no puedo llamar hijo, comenzaba. Hoy cumples 1 año. Me pregunto si ya caminas, si ya dices tus primeras palabras. Me pregunto si heredaste mi alergia a las fresas o el lunar de tu madre detrás de la oreja izquierda. Me pregunto todo y no sé nada, y ese es mi castigo autoimpuesto. No pudimos leer más ahí. Diego guardó todo en una bolsa que el banco nos proporcionó, y salimos en silencio. En el coche me dijo, voy a leerlas todas, cada una. Se lo debo a mi padre, a Roberto y a Alejandro también. Esa tarde, mientras Diego se encerraba en el cuarto de huéspedes con las cartas, recibí una visita inesperada. Era el padre Francisco, el mismo sacerdote que había casado a Manuel y a mí, que había bautizado a Roberto, que había oficiado los funerales de ambos. A sus 85 años, seguía activo en la parroquia. Carmen, dijo sentándose pesadamente en mi sofá, he venido porque Laura Castellanos vino a confesarse ayer, y aunque no puedo revelar el contenido de su confesión, ella me dio permiso para hablar contigo sobre la situación. Padre, yo...
No necesitas explicarte, hija. He sido sacerdote en este pueblo por 60 años. He visto toda clase de secretos, mentiras piadosas, verdades destructivas. Vine a decirte algo que tal vez necesitas escuchar. Dios no juzga el amor, Carmen. Juzga la crueldad, la indiferencia, el odio. Pero el amor, incluso el imperfecto, incluso el que lleva a decisiones cuestionables, es siempre mejor que la ausencia de amor. Mentí durante 40 años, padre. Y amaste durante 40 años, protegiste, cuidaste, construiste. Una mentira que crea amor vale más que una verdad que destruye. No estoy diciendo que estuvo bien o mal, solo digo que fue humano. Después de que se fue, encontré a Diego en el jardín, con los ojos rojos de llorar. Había leído todas las cartas. Era un buen hombre, dijo simplemente. Alejandro era un buen hombre atrapado en malas circunstancias. En las cartas habla de sus hijas, de cómo veía a Roberto en ellas, de cómo cada logro médico que alcanzaba era un intento de hacer que Roberto estuviera orgulloso, aunque no supiera de su existencia. De cómo guardó el primer estetoscopio que compró para dárselo a Roberto, si alguna vez se encontraban. ¿Dónde está el estetoscopio? En la caja, con una nota que dice: para el doctor Castellanos, de un colega que lo admira desde la distancia. Esa noche, durante la cena, Diego tomó una decisión que me sorprendió. Voy a hacer una reunión familiar, anunció. Todos los que son afectados por esto, todos los que tienen derecho a saber. Los primos, los tíos, Sofía, si puede venir, Elena, todos. Diego, ¿estás seguro? Una vez que se abra esa puerta, ya está abierta, abuela. Lo que estamos haciendo ahora es pretender que no lo está. Pero Laura lo sabe y está sufriendo sola. Los demás primos sospecharán algo. Es mejor enfrentarlo juntos que dejar que el secreto nos pudra desde adentro como lo hizo durante 40 años. Tenía razón, por supuesto. Los secretos son como el cáncer. Crecen mejor en la oscuridad. La reunión se fijó para el domingo siguiente, en mi casa. Sofía confirmó que tomaría un vuelo desde Buenos Aires. Elena estaría ahí. Laura vendría con sus hermanos. Los primos de Roberto, mis sobrinos, todos fueron invitados con la vaga explicación de que había asuntos familiares importantes que discutir. El sábado por la noche, víspera de la reunión, no pude dormir. Deambulé por la casa, tocando objetos que habían sido testigos mudos de nuestra vida construida. La foto de bodas de Manuel y mía, el diploma de médico de Roberto, la primera foto de Diego recién nacido. En cada imagen, ahora veía las capas de verdad y mentira superpuestas. Encontré a Diego en la cocina a las 3 de la madrugada, bebiendo leche tibia como cuando era niño y tenía pesadillas. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó. Los fantasmas no me dejan, respondí, sentándome frente a él. Abuela, hay algo que no entiendo. En todas las cartas de Alejandro, en el diario del abuelo Manuel, en tus propias palabras, todos hablan de amor. Pero el amor se supone que no lastima así, ¿verdad? El amor perfecto no lastima, respondí. Pero el amor perfecto no existe en este mundo. Todo amor humano viene con sus sombras, sus miedos, sus limitaciones. Amé a Alejandro, pero elegí la seguridad. Manuel me amó sabiendo que mi corazón estaba dividido. Alejandro amó desde la distancia. Roberto amó a un padre sin saber que había otro. Todos amamos imperfectamente, y ese es el origen del dolor. ¿Te arrepientes de no haber elegido a Alejandro? Era una pregunta que me había torturado durante décadas. Me arrepiento de no haber sido más valiente, pero no me arrepiento de la vida que tuve con Manuel, ni de cómo creció Roberto. Las vidas no vividas siempre parecen más brillantes que las vividas,
pero eso es solo porque no conocemos sus sombras. Diego sacó algo de su bolsillo. Era la fotografía que había comenzado todo, la que había encontrado en el ático aquel primer día. La misma donde Alejandro aparecía joven y sonriente. Pero ahora, después de todo lo que habíamos descubierto, Diego la miraba diferente. ¿Sabes qué veo ahora cuando miro esta foto?, preguntó. No veo al abuelo que nunca conocí. Veo la razón por la que existo. Si Alejandro no hubiera existido, si no te hubieras enamorado de él, si no hubieran concebido a mi padre, yo no estaría aquí. Mi existencia es la prueba de que ese amor, por doloroso y complicado que fuera, valió la pena. Pero también existe gracias a Manuel, le recordé. Exacto. Existo gracias a todos ellos. Soy el resultado de múltiples amores, múltiples decisiones, múltiples sacrificios. No soy producto de una mentira, abuela. Soy producto de una verdad muy compleja, que no cabe en las categorías simples de correcto o incorrecto. Su madurez me asombraba. Con 17 años, estaba procesando verdades que yo no había podido enfrentar en toda una vida. El domingo amaneció nublado, apropiado para lo que vendría. Preparé café y pasteles, como si fuera una reunión social normal. Elena llegó primero, trayendo una botella de vino para los nervios, dijo. Laura llegó con sus hermanos, todos con expresiones cautelosas. Los primos de Roberto llegaron en grupo, claramente habiendo discutido entre ellos qué podría ser tan importante. Sofía llegó última, directamente del aeropuerto, con ojeras pero determinada a estar presente. Cuando todos estuvieron sentados en la sala, el silencio era denso como melaza. Diego se puso de pie. Había preparado lo que iba a decir. Lo había visto practicar. Pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron naturalmente, sin guión. Todos ustedes son mi familia, comenzó. Algunos por sangre directa, otros por sangre asumida, otros por elección, pero familia al fin. Y las familias merecen la verdad, incluso cuando duele. Y entonces contó toda la historia, desde el principio. Mi amor adolescente con Alejandro, el embarazo, el matrimonio con Manuel, el secreto guardado durante 40 años. Habló del amor de Manuel que trascendió la biología, del dolor de Alejandro viviendo como sombra, de mi miedo convertido en protección. No omitió nada, pero tampoco juzgó a nadie. Las reacciones fueron variadas. Algunos lloraron, otros se enojaron, otros simplemente se quedaron en shock. El primo mayor de Roberto, Raúl, fue el primero en hablar después de que Diego terminara. ¿Entonces Roberto no era nuestro primo de sangre? Era su primo de crianza, de amor, de vida compartida, respondió Elena antes de que yo pudiera hacerlo. La sangre es solo uno de los muchos lazos que unen a una familia. Esto es una locura, dijo Miguel, otro primo. ¿Toda nuestra historia familiar es una mentira? No, dije, encontrando finalmente mi voz. Toda su historia familiar es verdad. Las navidades compartidas, los cumpleaños, los momentos difíciles cuando nos apoyamos mutuamente, las risas, las lágrimas. Todo eso fue real. Lo único que no sabían era un detalle biológico que no cambia ninguno de esos momentos vividos. La discusión continuó por horas. Hubo lágrimas, hubo gritos, hubo acusaciones. Pero también, sorprendentemente, hubo comprensión. Sofía compartió su perspectiva de crecer con un padre presente pero ausente. Laura habló de su confusión inicial y su eventual aceptación. Elena contó historias de Alejandro que humanizaban al hombre detrás del secreto. Fue el pequeño Mateo, el hijo de Laura que había estado jugando en el jardín, quien dio la perspectiva más simple cuando entró a buscar agua. ¿Por qué están todos llorando? ¿Alguien se murió? No, cariño, dijo Laura. Estamos hablando de la familia. Seguimos siendo familia.
Siempre, respondieron varios al unísono. Entonces no importa lo demás, dijo el niño, y salió corriendo de nuevo al jardín. A veces la sabiduría viene de los más jóvenes, no contaminados aún por las complejidades que los adultos creamos. Cuando el sol comenzó a ponerse, la reunión se fue dispersando. Algunos se fueron reconciliados con la verdad, otros todavía procesándola. Miguel me dijo al salir que necesitaría tiempo, pero que no me guardaba rencor. Raúl me abrazó y me dijo que Manuel había sido el mejor hombre que conoció y que eso no cambiaba. Sofía se quedó hasta el final, ayudando a Diego a recoger las tazas y platos. Antes de irse al hotel, me dijo: «Mi padre murió amándola, señora Carmen, pero también murió en paz, sabiendo que había hecho lo correcto al alejarse. Me dijo una vez que el amor verdadero a veces significa dejar ir, y él los dejó ir a usted y a Roberto para que tuvieran una vida mejor, de la que él podría haberles dado». Cuando todos se fueron, Diego y yo nos sentamos en el porche, viendo caer la noche. El peso de 40 años de secreto finalmente se había levantado, pero había dejado un vacío extraño, como cuando remueves un mueble pesado que ha estado en el mismo lugar por décadas y queda la marca en el piso. Las semanas siguientes a la reunión familiar trajeron una nueva normalidad extraña. Algunos familiares se mantuvieron distantes, otros se acercaron más. Laura venía cada día después del trabajo, como si necesitara reafirmar que seguíamos siendo familia. Diego había vuelto a su rutina, pero pasaba los fines de semana conmigo, ordenando papeles, haciendo preguntas, reconstruyendo la historia desde esta nueva perspectiva. Fue un martes lluvioso de noviembre, cuando Diego encontró algo que cambiaría todo una vez más. Estaba revisando la caja del banco por enésima vez, cuando notó que uno de los sobres tenía doble fondo. Dentro, doblada con cuidado, había una carta diferente a todas las demás. No era de Alejandro a Roberto, ni de Manuel a nadie. Era de Roberto a mí, fechada una semana antes de su muerte. «Abuela», dijo Diego con voz temblorosa, «necesitas ver esto». Me senté pesadamente mientras Diego desplegaba la carta. La letra de Roberto, esa caligrafía de médico que solo yo podía descifrar perfectamente, llenaba 3 páginas. «Mamá querida», leyó Diego, «escribo esto sabiendo que mis días están contados. El cáncer ha vuelto, más agresivo que antes, y esta vez no habrá milagros. Los médicos me dan semanas, tal vez un mes. No te lo he dicho, porque sé que te destrozaría, y necesito que seas fuerte para Diego cuando yo no esté. Pero hay algo más que necesito decirte, algo que he guardado durante años. Sé la verdad, mamá. La he sabido desde que tenía 23 años. Tuve que agarrarme de la mesa para no caerme». Diego me miró preocupado, pero continuó leyendo. «Fue durante mi residencia médica. Necesitaba mi historial médico completo para un estudio genético que estábamos haciendo. Cuando comparé mi tipo de sangre con el de papá en los registros del hospital, las cosas no cuadraban. Al principio pensé que era un error, pero mientras más investigaba, más claro se volvía. Papá no podía ser mi padre biológico. Mi primera reacción fue rabia, luego traición, luego una tristeza tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Pero entonces recordé cada momento con papá, enseñándome a andar en bicicleta, cuidándome cuando tenía fiebre, el orgullo en sus ojos cuando me gradué, y entendí que la paternidad no está en la sangre, sino en los actos diarios de amor. Investigué más, encontré registros, hice preguntas discretas, até cabos. Alejandro Mendoza, ese era su nombre, mi padre biológico, un hombre que se fue a Argentina antes de que yo naciera. Vi su foto en un viejo periódico de sociedad. Tengo sus ojos, su nariz, sus manos de cirujano.
Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Roberto había sabido. Mi hijo había cargado con ese conocimiento durante más de 20 años sin decir nada. Consideré confrontarte muchas veces, continuaba la carta, pero siempre que estaba a punto de hacerlo, te veía con papá, la forma en que se miraban, el amor tranquilo pero profundo que compartían, y no podía. ¿Qué derecho tenía yo de destruir eso? ¿Qué se ganaría con exponer un secreto que claramente habías guardado para protegernos a todos? Luego papá enfermó. Durante sus últimos días, mientras lo cuidaba, me dijo algo que confirmó lo que sospechaba. Me dijo: fuiste el mejor regalo que tu madre me dio, aunque ella no supiera que yo sabía de dónde venías. Nos miramos a los ojos y en ese momento, sin palabras, nos dijimos todo. Él sabía que yo sabía que él sabía, y ambos sabíamos que el amor era más grande que la verdad. No te escribo esto para causar dolor, mamá, sino para liberarte. Sé que has cargado con esta culpa toda tu vida. Sé que cada vez que me mirabas veías tu secreto reflejado. Pero quiero que sepas que no hay nada que perdonar. Me diste el mejor padre que pude tener en Manuel. Me diste una vida llena de amor y estabilidad. Me enseñaste que el sacrificio silencioso es a veces la forma más pura de amor. Le dejo esta carta a Diego porque sé que algún día la verdad saldrá. Los secretos tienen su propio calendario. Cuando encuentre esto, cuando te confronte, cuando todo salga a la luz, quiero que ambos sepan que yo los amé con pleno conocimiento, que viví en paz con la verdad y que no cambiaría nada de mi vida. Mamá, fuiste valiente. Tomaste decisiones imposibles en tiempos imposibles. Me protegiste lo mejor que pudiste. Y lo más importante, me amaste con cada fibra de tu ser. Y ese amor fue siempre más real que cualquier verdad biológica. Diego, hijo mío, si estás leyendo esto, no juzgues con dureza a tu abuela. Ella hizo lo que millones de mujeres han hecho a través de la historia: proteger a sus hijos del juicio cruel del mundo. Y no veas esta verdad como una traición, sino como una muestra del poder del amor para trascender la biología. Busqué a Alejandro una vez. Lo vi de lejos en una conferencia médica en Madrid. Era un buen médico. Salvaba vidas como yo. Nos parecíamos tanto que alguien comentó que podríamos ser parientes. Sonreí y dije que el mundo era pequeño. Él me miró largamente y creo que supo, pero ninguno dijo nada. Algunos reconocimientos no necesitan palabras. Vivo mis últimos días en paz, mamá. Amé y fui amado. Tuve 2 padres, uno que me dio la vida y otro que me enseñó a vivirla. Tuve una madre que sacrificó su propia paz mental para darme una vida sin sombras. ¿Qué más puede pedir un hombre? Con amor infinito, tu hijo en todas las formas que importan, Roberto. PD. En mi caja de seguridad del hospital hay algo para Diego. Es el estetoscopio que compré con mi primer sueldo. Quiero que lo tenga, que lo use si decide seguir la medicina. Que sepa que viene de una larga línea de sanadores, tanto castellanos como Mendoza. Que sepa que la sangre puede dividirse, pero la vocación une. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Diego y yo nos miramos, procesando esta nueva capa de verdad. Roberto había sabido y había elegido el amor sobre la confrontación, el silencio sobre el drama, la paz sobre la justicia. Él te protegió a ti también, dijo Diego finalmente. Te protegió de saber que él sabía. Todos nos protegimos mutuamente, respondí, entendiendo finalmente la arquitectura completa de nuestro silencio familiar. Fue una conspiración de amor. Diego se levantó y fue al teléfono. Marcó el número del hospital donde Roberto había trabajado. Media hora después, teníamos una cita para recoger las pertenencias que Roberto había dejado. El estetoscopio
Estaba ahí, como había prometido, junto con una foto que no esperábamos. Roberto y Alejandro en esa conferencia médica juntos, tomada por alguien más. En el reverso con la letra de Roberto. Padre e hijo, extraños y familia, juntos por única vez. ¿Crees que hablaron?, preguntó Diego. Conociendo a tu padre, probablemente hablaron de medicina, de casos difíciles, de nuevos tratamientos. Hablaron de todo excepto de lo único importante. O tal vez, sugirió Diego, hablando de medicina, de salvar vidas, de su vocación compartida, hablaron exactamente de lo más importante. Se reconocieron en lo esencial. Esa noche, Elena vino a despedirse. Volvía a Barcelona al día siguiente. Antes de irse, me dio un abrazo largo y me susurró: Alejandro hubiera entendido. Todos hicieron lo mejor que pudieron. Sofía había extendido su estadía una semana más. Ella y Diego habían desarrollado una conexión especial, no solo como tía y sobrino biológicos, sino como dos personas tratando de entender su lugar en esta historia complicada. La vi enseñarle frases en el dialecto argentino que Alejandro usaba, compartiendo pedazos de un abuelo que Diego nunca conocería, pero que ahora podía imaginar. Una tarde, mientras los tres tomábamos té en el jardín, Sofía dijo algo que me quedó grabado. ¿Saben? En mi familia siempre dijimos que papá tenía el corazón dividido. Ahora entiendo que no estaba dividido, estaba multiplicado. Amaba su vida con nosotros y amaba la vida que no pudo tener con ustedes. No es que amara menos a cada parte, sino que amaba doblemente, y ese exceso de amor sin destinatario fue lo que lo consumió. ¿Te arrepientes de haber venido?, le preguntó Diego. ¿De saber todo esto? No, respondió Sofía sin dudar. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Además, los encontré a ustedes. Tengo un sobrino que no sabía que existía. Tengo una parte de mi padre que creí perdida para siempre. El día que Sofía volvió a Buenos Aires, prometió mantenerse en contacto, y lo ha hecho. Cada semana Diego recibe mensajes de ella, fotos de Argentina, historias de Alejandro que ella recuerda. Está construyendo un puente entre las dos mitades de la historia. Laura también ha procesado todo a su manera. Trajo a sus hijos y les explicó, en términos simples, que la familia es más que sangre, que el bisabuelo Manuel había elegido ser bisabuelo y que eso lo hacía más especial, no menos. Los niños, con esa capacidad infinita de adaptación que tienen, lo aceptaron sin drama. Pero el momento que más me marcó llegó un mes después del descubrimiento. Diego había decidido estudiar medicina, siguiendo los pasos de Roberto, y sin saberlo entonces, de Alejandro también. Estábamos en el cementerio, visitando las tumbas de Manuel y Roberto, cuando Diego hizo algo inesperado. Sacó una pequeña placa de metal que había mandado hacer. Decía simplemente: aquí descansa también el amor de Alejandro Mendoza, padre en la sombra, médico como su hijo, abuelo no conocido pero presentido. No podemos enterrarlo aquí, dijo Diego, pero podemos reconocer su lugar en nuestra historia. La colocó junto a la lápida de Roberto, no encima sino al lado, como un susurro más que como una declaración. Cuando el vigilante del cementerio la vio días después, no dijo nada. En los pueblos pequeños, algunos gestos se entienden sin explicación. Han pasado 6 meses desde aquel día en el ático, cuando Diego encontró la caja. 6 meses de verdades reveladas, lágrimas derramadas, conexiones reconstruidas. La familia ha cambiado, evolucionado, pero no se ha roto. Algunos miembros se han alejado, es cierto, pero otros se han acercado más. Diego vive conmigo ahora mientras se prepara para la universidad. Cada noche estudiamos juntos, él para sus exámenes de admisión a medicina, yo aprendiendo a vivir sin el peso del secreto.
A veces lo veo sostener el estetoscopio de Roberto y en sus ojos verdes de Mendoza veo la determinación de los castellanos. Abuela, me dijo anoche, ¿crees que papá estaría orgulloso de cómo manejamos todo? Creo que estaría orgulloso de que finalmente la verdad puede respirar, respondí, y de que el amor sobrevivió a la revelación. La cuenta de Alejandro la usamos para crear una fundación de becas médicas para jóvenes del pueblo. La cuenta de Manuel se mantiene para Diego. 2 legados, 2 padres, una historia de amor tan complicada que tomó 3 generaciones desenredarla. Mi hermana Rosa me dijo el otro día, Carmen, te ves diferente, más ligera. Y es verdad. A mis 78 años finalmente soy libre del peso que cargué desde los 20, no libre de culpa, no libre de arrepentimiento, pero libre del miedo a que la verdad destruyera todo. La verdad no destruyó, transformó. A veces, en las tardes tranquilas, imagino a Manuel, Roberto y Alejandro juntos, en algún lugar, finalmente libres de los roles que la vida les impuso, riéndose tal vez de lo complicado que hicimos todo. Manuel diría algo sabio sobre el amor. Roberto haría un chiste médico que solo ellos entenderían y Alejandro finalmente podría abrazar al hijo que nunca abrazó en vida. Diego me encontró llorando con ese pensamiento y me abrazó. No llores, abuela, me dijo. Hiciste lo mejor que pudiste con las cartas que te tocaron. ¿Me perdonas? Le pregunté, la misma pregunta que he hecho docenas de veces en estos meses. No hay nada que perdonar, respondió, haciéndose eco de las palabras de Roberto. Solo hay cosas que entender, y las entiendo, abuela. Entiendo que el amor a veces requiere sacrificios que parecen mentiras. Entiendo que la valentía a veces se disfraza de cobardía. Entiendo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el conocimiento y las circunstancias que tenemos. Y tal vez esa es la mayor verdad de todas, que el amor, imperfecto y complicado como es, encuentra la manera de sobrevivir a través de las generaciones, transformándose, adaptándose, pero nunca muriendo del todo. La caja del ático está vacía ahora. Sus secretos dispersos pero no destruidos. La verdad está afuera, respirando, viviendo, doliendo a veces, sanando otras. Y yo, Carmen Gutiérrez de Castellanos, finalmente puedo mirar a mi nieto a los ojos sin sentir el peso de lo no dicho, porque al final, los secretos que guardamos para proteger a quienes amamos terminan siendo las jaulas que nos aprisionan a todos. Y a veces, solo a veces, el amor es suficientemente fuerte para sobrevivir a la verdad. Diego comenzará la universidad en otoño. Estudiará medicina en la misma facultad donde estudió Roberto, donde sin saberlo entonces, Alejandro dio una conferencia que Roberto atendió. Los círculos de la vida se cierran de formas que no podemos prever. Y yo seguiré aquí, en esta casa llena de memorias verdaderas y reinventadas, guardiana ya no de secretos sino de historias que finalmente pueden ser contadas, porque esa es mi redención, no el perdón, sino la posibilidad de que la verdad, toda la verdad, sea parte de nuestro legado familiar. Gracias por escuchar. Esta historia necesitaba ser contada, no para buscar absolución, sino para liberar a las próximas generaciones del peso de los silencios heredados, porque el amor verdadero, aprendí tarde en la vida, no necesita mentiras para protegerse. El amor verdadero sobrevive a la verdad, la abraza y la transforma en algo más hermoso, comprensión,